Buenos días, buen tiempo, estimados oyentes, seguidores de este canal, de este programa. Estamos en esta ocasión con el profesor universitario, el ingeniero Fernando Reyes. Él es experto en temas petroleros, un tema importante que es necesario tratar en vista de que el mundo petrolero prácticamente se desenvuelve desde la Amazonía. Bueno, tiene el ingeniero Reyes una vasta experiencia en la actividad petrolera, en la aplicación de planes de manejo ambiental, contención, limpieza y bioremediación de derrames de petróleo. Es un excelente capacitador en desarrollo del campo petrolero y de la gestión ambiental. Ha escrito varios artículos relacionados con el campo de su estudio, de su actividad, y tiene a su haber un libro denominado Petróleo, Amazonía y Capital Natural, escrito conjuntamente con otro ingeniero, César Ajamil. Bienvenido, ingeniero. Mucho gusto de conocerle por esta vía. Buenos días, mucho gusto también. Gracias por la Bueno, oportunidad. ya. El motivo de convocarle a esta entrevista es que en el Puyo están reunidos en estos momentos cerca de 27 delegaciones de varios países del mundo Mm. que están buscando organizarse para defender la Amazonía, que como decían anteriormente es un tema bastante delicado, un espacio que usted debe conocerlo muy bien, eh, pues que se trata de un territorio que al parecer va camino a su depredación. La situación es grave. Escuché ayer un video de situaciones bastante delicadas. ¿Qué dice usted sobre esto, mi querido ingeniero? Bueno, en realidad se está viendo en estos tiempos que hay una seria amenaza para el mantenimiento de la calidad ecosistémica, de la forma de vida de las comunidades indígenas, con el propósito de ampliar la frontera petrolera y obviamente tratar de avanzar lo que más se pueda en el tema de la minería. Entonces, lo que amerita es ver hasta qué probabilidad tienen los gestores de este anuncio depredador que se tiene respecto a la realidad que también estamos viviendo. Entonces, empecemos enfocando el asunto petrolero. Me parece que es interesante para ver cómo estamos, qué perspectivas tenemos, si la amenaza de ampliar la frontera petrolera hacia el centro suroriente tiene sus fundamentos. O también es una repetición de, yo diría, de por lo menos 2 décadas, en que me acuerdo Wilson Pastor, si le llegó a conocer, que era ministro de Energía. Claro, Sí, él intentó entregar varios bloques del suroriente. Hizo su base en Houston y luego a partir de eso trató de convencer a muchos inversionistas y países del mundo que vengan al Ecuador y no tuvo éxito en ese tiempo. En ese tiempo que todavía no estaba el problema de Irán como se tiene ahora, en ese tiempo en donde no era claro que ya estamos en la declinación de la producción de petróleo, en ese tiempo en el que se asumía de que fácilmente íbamos a reemplazar el petróleo que venimos consumiendo en el centro, principalmente en el nororiente, pero no ha sido así. Luego, los últimos 3 gobiernos, incluido el actual, han intentado también ir en la misma dirección. Se tiene permanentemente una promoción de todos los bloques. Inclusive en el gobierno de Lazo se llegó a hablar de que en el suroriente había la probabilidad de extraer 500.000 barriles diarios más y por eso ofrecían 1 millón de barriles diarios, ¿no? En esto, la lección que tenemos con el ITT es muy importante desde el punto de vista de la ingeniería de los yacimientos de petróleo, porque
Nosotros desde 1972 venimos explotando un petróleo era liviano, ahora es medio, que se caracteriza por tener viscosidades no muy diferentes a la del agua de formación, que también se encuentra en los yacimientos. Pero ya se esperaba de que se hicieron muchos cálculos en donde se suponía que efectivamente la acumulación del ITT, incluyendo el área intangible y el área de amortiguamiento, era una enorme cantidad de reservas. Empezó la explotación del ITT con metodologías que yo tuve la oportunidad cuando trabajé en el año 92 al 96 en la empresa Maxus, de que ya el desarrollo petrolero lo hacíamos abriendo una sola plataforma desde donde perforábamos varios pozos. Y eso se hizo en el ITT, son como 270 pozos que perforaron en 8 plataformas. Entonces, la intervención en el ambiente, el cambio de uso del suelo, sí guarda serias diferencias con lo que veníamos haciendo en la década de los 70, de los 80, 90 y un poco del 2000, ¿no? ¿En qué Entonces, zona, en qué zona exactamente eran esos pozos? todo lo que es Lago Ario, Shushufindi, Libertador, todo eso, que se perforaba un pozo, una plataforma y se ponía una carretera. Eso no estaba dentro del campo del Yasuní, está en el campo. No, no, no. En este caso, en el Yasuní se tiene 8 plataformas unidas por una carretera. Ujú, Y en esa carretera está el derecho de vía desde donde se transporta el petróleo. Y también está la fibra óptica y también la electricidad, que están enterrados. O sea, es muy moderno lo que se está haciendo. Creo que puede ser lo que tenemos ahí. Es de lo más avanzado que se tiene, ¿no? A nivel de explotación de petróleo en áreas sensibles. Pero ya voy al pero. ¿No? El pero, digamos, estaba explicando el asunto del tipo de petróleo. En el ITT tenemos un petróleo pesado que se ha de haber leído. ujú. Hay una unidad, una variable que se llama viscosidad. Póngase la melcocha. Sí, es viscosa, ¿no? Le Que tiene calienta, menos valor, creo, ¿no? El crudo pesado. claro, tiene menos valor. Y tiene una viscosidad de 300 en promedio, la unidad es 300 centipoises. Y el agua de formación, que ayuda a que se mantenga presurizado el yacimiento, porque el agua de formación en nuestros yacimientos viene desde la cordillera en un proceso geológico de ya de cientos de años, ¿no? O más. Entonces, esta agua de formación tiene un promedio de 1 centipoises. Cuando se perfora un pozo, la parte del pozo que está en el yacimiento tiene menos presión que el yacimiento. Y eso permite que fluya, ¿no? Como cuando abrimos la llave de agua. Sí, fluye, entonces se ponen en competencia los dos fluidos. Y el agua le va dejando siempre atrás, siempre atrás. Hay como 65 pozos que están cerrados, no taponados, debido a que se tornaron productores de agua. Ujú, Y el promedio de producción de agua por cada 100 barriles es 93 barriles de agua y solo 7 de petróleo. Entonces el destino del ITT es en no muy largo plazo todos los pozos van a convertirse en productores de agua, que es tan diferente con aquellos pozos que se tienen en Sacha, por ejemplo, 52 años, en donde la viscosidad del petróleo está en 8, 10, 12 y la del agua 1. Entonces, por eso, si bien es cierto, en promedio en toda la cuenca oriente, de cada 100 barriles estamos extrayendo solo 12 de petróleo o 13 aproximadamente. Sí. Entonces, desde esa perspectiva ya vemos de que se está acercando el momento en de que la declinación de la producción de petróleo sea definitiva. Entonces, el ITT de por sí solo tiende a cerrarse por estas características. Sí. Y lo que se busca es
irse al suroriente para más ITTs, o sea, para más agua. Y dada la situación petrolera que hay en el mundo, dado los conflictos que hay, dado que se han abierto nuevas cuencas como la explotación de petróleo en Guyana, costa afuera, todo eso, entonces las empresas lo que van a ir es precisamente a la misma Venezuela, donde hay garantías de que extraigan más petróleo y ganen más dinero. Acá el Ecuador es harto difícil de que vengan por estas características. Y entonces de ahí hablamos del riesgo socioambiental, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en el Puyo. Ujú, Sí, entonces están reunidos todas las organizaciones que sea necesario que se haga, que es la continuación de otros eventos que desde aproximadamente 2, 3 años se viene haciendo. Yo he participado en 2 o 3 de ellos. Sí, en donde, bueno, he dado este tipo de explicaciones. Y lo que se busca es que precisamente, yo les digo que sí, sí hay que explicarle al gobierno de turno de que el futuro petrolero del Ecuador no está en el centro suroriente por el hecho de que tenemos petróleo pesado. Además, ¿se acuerda de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana? En claro. la década de los 80 perforaron, por el 84 perforaron como 6 pozos en la frontera casi con el Perú, en el suroriente. Los yacimientos que descubrieron fueron pequeñitos, de crudo pesado, y se dejó ahí porque no era de interés, dado que se perforaba en el nororiente y había cada vez, se encontraba más petróleo y se producía más petróleo. Y lo del suroriente no ha cambiado, entonces no hay forma de que eso algún rato se ponga en el mercado o llegue a nuestras refinerías, sino que claro, llega cada gobierno. Cada vez tienes asesores menos especializados, con menos experiencia, menos conocimiento, recogen la información que van dejando sus antecesores y otra vez llega el entusiasmo de que como la declinación del petróleo es un hecho, ya le voy a explicar eso, sí, de la declinación de la producción de petróleo, entonces lo que hay es que reemplazar ese petróleo y la única forma de reemplazar es ampliando la frontera petrolera que como lo digo, el riesgo, la probabilidad de que se llegue a ampliar la frontera petrolera es baja. Riesgo socioambiental, no hay interés económico y nadie va a perforar para en poco tiempo producir más agua y más agua y más agua. Sí, ese es mi punto de vista respecto al suroriente. Extender el área petrolera no es tan fácil, me parece. Además, porque ¿cuánto cuesta ir a extraer un barril de petróleo allá? Porque tiene que hacer primero con helicópteros. Yo también he estado en ese tipo de intervenciones, me acuerdo, con la empresa Maxus. Sí. Entonces, tenemos que abrir carreteras, tenemos que, obviamente se va a copiar lo del ITT, hacer plataformas, perforar, poner derechos de vía, oleoductos, todo eso, ¿no? Y Ujú, eso es un proceso que puede durar 6, 8 años, ¿no? Hasta que se tenga ya el primer barril y todo lo demás, siempre y cuando los descubrimientos no sean los pequeñitos que tenemos ahora, son pequeños chibolos, ¿no? ujú, Sino que se encuentre por lo menos un yacimiento, por ejemplo, del campo Lago Agrio, ¿no? Que a pesar de que ya tenemos 52 años, sigue produciendo ahí 5.000 barriles, por ponerle un campo mediano, ¿no? Porque no se va a encontrar campos grandes, ¿no? Entonces, y además la gestión ambiental que tenemos en la actividad petrolera, a diferente de la minera, sí, eso sí, yo he estado ahí, he sido parte viva de esa actividad en el campo, ¿no? Y se puede decir de que no hay los continuos derrames que se ha tenido en el oleoducto. En instalaciones nuevas es muy difícil que eso ocurra, a no ser que venga un evento que no estaba previsto. O sea, desde ese punto de vista, no, el riesgo es bajo, ¿no? El mayor riesgo es que sea atractivo para inversiones, sí, que vengan y las empresas no van a venir a perder. Al que quiere invertir va a hacer su análisis de riesgo y si no les conviene, nos dirán muchas gracias, como ya lo han dicho varias veces. ujú, Entonces, eso yo no digo que no hay que tener en cuenta lo que está queriendo hacerse. Que está muy bien lo que está pasando en el Puyo. La semana anterior, y con esto
voy a enfocar lo que pasó la semana anterior, a ver si... Por favor. si- pero antes de la semana anterior, quiero indicar que en realidad ya estamos en lo que se llama declinación de la producción de petróleo, porque el petróleo es un producto no renovable, Claro, sí, y solamente en el caso del Ecuador, no más del 18, máximo 20% del petróleo descubierto se va a producir. Y eso ha significado de que el promedio de producción por pozo este tiempo sea 180 barriles. Usted regrese a la década del 70, a los 80, pero yo ese tiempo todavía trabajaba para el ministerio en la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Y entonces ahí teníamos pozos de 5.000 barriles, 6.000 barriles. Ahí teníamos que poder estrangularles poner de una tubería grande a una pequeña para estrangular la producción y bajar la producción. Ahora se pone lo que se pueda, lo que se da, se abre lo que más del pozo y el promedio real es de que 180 barriles tiene el promedio en total, promedio total, y con 193 barriles, 192 para Petroecuador, y las empresas 130 barriles. No es que las empresas sean ineficientes, sino que tienen yacimientos pequeños y por lo tanto van a seguir produciendo las empresas hasta cuando económicamente les convenga tener esas producciones diarias. Claro que los contratos que tenemos aquí, donde se les paga una tarifa por barril producido, les conviene mucho, ¿no? Sí. Y entonces, pero lo realidad es de que tiene que verse con mucha seriedad este tema de la declinación. Va a quedarse aproximadamente el 80% de todo lo descubierto, 30.000 millones de barriles están quedándose en los yacimientos. Yo, durante más de dos décadas, fui profesor de la cátedra que se llama Recuperación Mejorada. En ese proyecto me fui especializando en el tema también, con ciertas visitas a Argentina, Estados Unidos. Quisimos poner un laboratorio especializado para extraer más petróleo de los mismos yacimientos. Pero las decisiones fueron hacia donde más se invierte, más cuesta y pueden pagar más, que es perforar, perforar y perforar. Sí, de tal manera ahí entro a la otra parte. Ya con esto de perforar, perforar y perforar. Hemos perforado, esto hay que tomar en cuenta. 5.400 pozos en total en el oriente, ¿no? No tomo en cuenta lo de los 1.000 pozos de la península, porque ese es otro enfoque, ¿no? Este momento, estaba viendo recién en los reportes que se tiene, aproximadamente el 73% de los pozos se tienen en producción 2.560 pozos. Se le retira 5.400 menos 2.560. Se tiene de que cuántos pozos están cerrados, improductivos, ¿no es cierto? De esa cantidad, el 73% de los pozos productores son de Petroecuador, 1.866 y 693 a 700 tienen las empresas como pozos productores. Si vamos de números cerrados, supongamos que son 2.600 pozos, 5.400 menos 2.600. ¿Cuántos pozos tenemos improductivos? 2.800 pozos. Esa es la tarea que nos toca en el futuro inmediato, inmediato. Y sobre este tema es lo que estuvimos tratando la semana anterior. Disculpe, ingeniero, me surge una inquietud aquí. Si, como lo que usted escribe, va a haber una declinación en el proceso de producción petrolera de explotación, ¿usted cree que el tema de la refinería de Esmeraldas serviría alguna vez para los objetivos que se supone fue establecido ese lugar, la refinería del Pacífico? Más o menos tenemos una capacidad de carga en las refinerías, no tengo el dato exacto en este momento. La de Esmeraldas tiene 160.000 barriles diarios de capacidad de carga. Sí, son unos 220 en total barriles diarios, 220.000 barriles diarios que se tiene de capacidad de carga en total. Y si estamos produciendo 460.000 barriles,
Y si podemos tener una producción que esté bordeando los 200.000 barriles con la declinación para 10 años más, 12 años más, de tener eso, sí amerita que por lo menos se optimice la capacidad de refinación que tiene la refinería de Esmeraldas, porque un 25-30% del producto refinado queda en forma de residuo y ya se ha intentado a este residuo refinarlo también, capaz de que produzcamos aquí en el Ecuador más combustibles y dejemos de importar porque la importación está en pleno crecimiento. Sí, pero ese es un tema que quisiera seguirle, tratarle un poquito más ampliamente, Por favor, luego de del tema este importante del taponamiento, que sería bueno que entendamos lo que está pasando. por favor. Hubo una conferencia la semana anterior, en donde a nivel internacional, un ingeniero colombiano nos demostró con datos los miles de pozos que están improductivos en todo el mundo y que tienen que taponarse. Taponarse quiere decir que de un pozo puede ser este lápiz, sí. Si me ve de un pozo, le saco la tubería que puedo sacarle, Ujú, sí. Y esta tubería está pegada con cemento a la tierra. Entonces esta tubería queda. Acá abajo vendría a ser el yacimiento. Entonces, en términos generales, se pone un tapón aquí, otro en la mitad para evitar para evitar los acuíferos y otro a nivel superficial. Sí, eso como una idea general nada más, ¿no? ujú. De ahí hay que conocer todas las características de cada pozo para hacer el diseño para cada uno de ellos. Y luego que está taponado el pozo, simplemente se retira toda la infraestructura que está ahí, no solamente lo que se llama, digamos, el borrador es el cabezal del pozo, sino todas las tuberías, todos los motores, bombas, todo eso. Esa es la tarea que todavía falta que se haga, que empiece con decisión en el mundo y que aquí en el Ecuador, yo creo que hemos dado un pasito con el tema de la decisión que hubo hace 3 años del cierre del ITT, aunque al parecer el gobierno no lo va a cerrar, pero no podemos quedarnos en eso, sino en vez de que tenemos otros 2.600 pozos que necesitamos ver cómo los vamos a ir taponando. Porque luego del taponamiento, luego del retiro de la infraestructura y todo lo demás, lo que toca es, según el reglamento ambiental, recuperar, en términos así coloquiales, recuperar la selva. Claro. Sí. O sea, recuperar la selva. Y ese es uno, esa es la mejor tarea que podemos hacer desde ahora en adelante, antes de estarnos preocupando en ampliar la frontera petrolera. Sí, porque yo lo que le digo, no es falta de petróleo. Se nos está quedando el 80% de todo lo que se descubrió en Sacha, por ejemplo, está quedando el 80%. Ujú, Y se está quemando el gas. Permanentemente desde 1972 se puede generar electricidad, pero también ese gas se le puede inyectar nuevamente en los yacimientos para que vaya empujando el petróleo para que vaya saliendo más. O sea, no es un problema de falta de recursos, sino que son los intereses que tienen determinadas tecnologías como perforación de pozos, reparación de pozos, porque se enseñaron aquí en el Ecuador a perforar y perforar y perforar. Y ese perforar y perforar es lo que ha venido significando de que cada vez por pozo perforado tengamos menos petróleo y sumando el total de la producción, son 460.000 barriles diarios de promedio que estamos. Cuando ya el pico, cuando estuvo el ITT en plena producción, estuvo cerca de los 500.000 barriles, o un poco más de 500.000 barriles diarios llegamos. Y si hablamos físicamente, por más ingeniería que hagan ya con perforación de pozos, no podemos recuperar la producción y tenemos que irnos preparando para ir con este proceso que le estoy diciendo, de taponamiento, de retirar toda la infraestructura y de recuperar la selva. Ese De- es el tema que, duraría mucho, duraría mucho tiempo en la recuperación de la selva, porque bueno, que es todo un está proceso, ¿no? contaminado. Hay contaminación. Todo eso tiene que tomarse en cuenta porque con todo con el tema de la reparación, simplemente lo que debemos hacer es ir descontaminando. Y lo que se va a encontrar posiblemente son derrames de petróleo antiguos
en donde ya el petróleo ha perdido las fracciones livianas y se vuelve una especie de brea, que es más fácil limpiarlo. Bueno, yo he estado también en esas tareas, ¿no? Mm. Hemos estado ahí en lo que es la limpieza de derrames recientes, ¿no? En donde usted tiene el olor del petróleo ahí que hasta a veces a uno le chuma, por decirlo así, ¿no? Claro, claro. No Entonces, es tan yo he simple. estado en eso y hemos aplicado bioremediación. Cuando a mí me ha tocado estar al frente de esas tareas, hemos hecho bioremediación con buenos resultados. Entonces, se pueden combinar varias técnicas, se puede ver algo que sea económicamente favorable, ¿no? Mm, Y creo que sí estamos en condiciones aquí en el Ecuador, con el conocimiento que se tiene, la tecnología que manejamos, el conocimiento que tenemos principalmente de la Amazonía es muy importante. Sí se puede emprender con esa tarea. Ahora, ¿qué gobierno lo va a hacer? El marco legal que tenemos no es suficiente. Tenemos que hacer y cuánta inversión se necesita? Ahí es el asunto, ¿no? Ahí es el asunto. No quedarse solamente en la visión de la inversión, porque si habla de inversión, va a decir cuánto recupero, cuánto voy a ganar. En este caso no es otro tipo de inversión, sí, es una inversión de recuperar los bienes y servicios de la selva. Eso es, bienes y servicios de la selva, que, que cada vez son menos. Y el momento que cada vez los bienes y servicios se vaya reduciendo, pues simplemente la Amazonía irá dejando de ser como es ahora todavía, afortunadamente, ¿no? Ujú, Entonces sí se tiene, todo eso hay que ir afinando. Hay técnicas de valoración económica del ambiente que me acuerdo que en el libro Petróleo, Amazonía y Capital Natural, César Rajamil, él ya murió, fue un economista ambiental español, sí, que sabía de estas técnicas de valoración económica del ambiente. Por ejemplo, un documento decía cómo valorar la pérdida de la calidad ambiental por la deforestación. ujú. Y a eso le sumamos por el cambio de uso del suelo, por la presencia petrolera. Y peor aún, si tomamos en cuenta ese gran enemigo que sí es la minería. Ese sí es el gran enemigo en este momento. ¿Y ahora qué es lo que pasaría con las comunidades, Eso mismo, las convenciones? comunidades de a poco están entrando en el proceso de tomar al toro por los cuernos, ¿no es cierto? Están en ese proceso ya. O sea, supongo y entiendo de que sí, sí hay ciertos apoyos internacionales. La semana anterior estuvo un técnico de alta calidad, un norteamericano, que conocía mucho de tuberías y todo eso, y vino a dar precisamente un curso sobre eso de taponamiento. Entonces, todo eso hay que ir trabajando con los jóvenes, sí, porque los jóvenes, muchos jóvenes quichuas, guaurani y todo están, algunos con lo del ITT, sí les ha gustado mucho trabajar en petróleo, no estar con casco, con todo lo demás, pero por eso ellos, los que viven cerca del ITT, se oponen a que se cierre. Sí, pero ahora sí. ¿De dónde sale el dinero? El Ecuador es un país súper endeudado. ¿Cómo vamos a hacer por eso, para eso? Si el Porque, Ecuador porque ayer yo leía un documento ahí en redes que decía que la Amazonía está llegando a un punto de no retorno, que no hay es posible, soluciones a la explotación minera, que la expansión petrolera cada vez se extiende, que hay una deforestación de un 38% y que sí. esto va a producir un colapso en toda la zona. Eso en términos técnicos, digamos, porque en términos políticos y territoriales parece que hay otros intereses mucho mayores. Ah, claro, la minería, vamos por la parte económica. Todo, te están ansiando de que entre la minería legal, sí, que supuestamente porque es legal no hace daños ambientales, pero económicamente, según según un economista que me olvidé este momento su nombre, apenas el 7% de la renta petrolera por minería le queda al Estado ecuatoriano. Ujú. El Estado ecuatoriano es dueño del petróleo y nada más de todo lo que se exporta.
O sea, se exporta desde el Ecuador. El Estado ecuatoriano solamente exporta petróleo. Todo lo demás hacen las empresas privadas, las bananeras, camaroneras y las empresas mineras. Ujú. Las ventas de los minerales en el exterior, de esas ventas, ese capital de ventas no es que regresa al país, sino que simplemente lo que busca es cumplir con el pago de los impuestos. Y A a veces ni propósito, eso. ujú, a propósito, entonces, ¿en qué situación estaría el tema de la entrega de petróleo a China hasta el año 2050? Yo creo que ya está, no es hasta el año 25, creo que el próximo año ya concluye Ah, eso. ya, ya. Sí, ya concluye eso. Pero me Es, parece que el tema de la entrega de esa cantidad de petróleo en esas condiciones no tan buenas para el país fue un problema de quienes aceptaron que se haga el negocio con China. No es un problema de los chinos, es un problema de nosotros, de haber entregado en esas condiciones. Y los que entregaron en esas condiciones, por ahí andan, ¿no? Por ahí se les ve. ujú, ujú, Y toda la culpa era a que sea el Estado chino el que tiene que devolver $4 por barril, pero no es así, ¿no? Nosotros los ecuatorianos aceptamos hacer un negocio que no ha sido bueno para nosotros, entonces eso estamos pagando, claro. ¿no es ¿Usted cree cierto? que es, usted cree que es necesario levantar eh, tarde o temprano la refinería del Pacífico, la que se llama refinería de Pacífico? No, ya no. Tenemos que entrar en un proceso serio de transición energética. ¿Hacia dónde? Sí, bueno, pues tenemos que ir dejando, por un lado, de consumir, incrementar el consumo de los combustibles fósiles que se importa. Ujú. Sí, una buena cantidad se importa, otra buena cantidad producimos aquí en el Ecuador. Sí, y se va, y ya hay experiencias en Ecuador de que estamos caminando hacia la energía solar, paneles fotovoltaicos. La Hay también, termoeléctrica, hay también el asunto eólico. También tenemos la geotermia. Sí, exacto. que se perforó un pozo y nunca más se ha tratado de producir electricidad de la geotermia. Y hay a lo largo y ancho del país se hay experiencias principalmente con energía solar. Mm, Pero el asunto es de que bajo el criterio de autoconsumo. Pero en este verano seco, lleno de sol, por qué aquí en el país no se nos facilita a los consumidores, de ojo, los consumidores, ¿no? ¿Cuánto aportamos por la compra de combustible nosotros los consumidores y por los pagos de electricidad nosotros los consumidores? ¿Cuánto estamos aportando anualmente? Una buena cantidad del presupuesto del Estado. Pero sin embargo, la política del gobierno es ralentizar la transición energética y dar chance a de que a que se vaya incrementando el tema de la termoelectricidad y ahí están los problemas ya de orden legal que ha habido inclusive con una ex ministra, ¿no es cierto? sí, ¿Por qué no usamos los techos, las terrazas aquí en Quito? ¿Qué cantidad de energía solar que nos llegó en estos últimos 2 meses y casi no aprovechamos? ¿Por qué? Porque ahí hay un marco legal que no favorece a quien está interesado. Por ejemplo, yo estaba interesado en poner aquí en la casa energía solar, pero no favorece para nada hacer eso. Te obstaculizan desde la importación, ingeniero, etcétera, ¿no? ingeniero, estamos por terminar. Ya, está Quisiera bien. su opinión sobre este tema de que se está hablando en todas partes, de que se están entregando territorios a potencias extranjeras, territorio de la Amazonía, que hay una especie de compra y venta engañosa de territorios. Bueno, yo pienso que estos días, si es que eso está avanzando, si el proceso está avanzando, en estos días la reunión que están teniendo en el Puyo va a ser muy importante para lo que venga después. Sí es sabido de que hay ciertos intereses, sí, apoyados por el gobierno, ¿no es cierto? Para que a jóvenes quichuas, tal vez guaraníes, shuaras, así, en las áreas de las comunidades
se trate de entregar ciertos títulos a empresas privadas bajo el paraguas de que vienen a invertir para la protección de la selva, ¿no? Ujú, Y lo que buscan es apropiarse de los bienes y servicios ambientales. Ese es un proceso que considero que lo que ha ocurrido la semana anterior y lo que está ocurriendo esta semana es muy importante para lo que vaya a pasar después. Y tenemos que estar atentos y haciendo el seguimiento de esta situación. Me parece que por lo menos aquí en el Ecuador, a no ser que usen digamos, violencia vinculada a armas, no va a poder eso avanzar. Como tampoco va a avanzar como ellos quieren con esto ya para ver si ya concluimos el tema de la minería, ¿no? La minería, ¿qué está pasando allá en el suroriente? Simplemente creo que de 3 a 5% de todo lo que usted remueve es del mineral. ujú, Y lo demás nos queda en forma de relaveras. Sí, como son como una especie de alargadas, largas y todo eso, húmedas. Sí, que en algunos países del mundo como Brasil, ante inviernos fuertes o inclusive ante movimientos sísmicos, estas relaveras pueden deshacerse y les espera, su destino serían los ríos. Usted se imagina en todo lo que son los bosques nublados, porque no necesariamente es en el área relativamente plana de la Amazonía, en el bosque húmedo tropical, sino son los bosques nublados de las claro. cordilleras a cada lado, en donde están tratando de poner por todo lado, explotar minería y llenar de relaveras. Ah, Y entonces eso puede ser un impacto ambiental que no tiene nada que ver con todos los derrames de petróleo que ha habido. Es pero casi se nada. conjugan, pero se conjugan. Ah, bueno, sí suman, ¿no? Suman. Porque son diferentes actividades, porque en el petróleo el movimiento de tierras no fue enorme, ¿no es cierto? Era nada más para perforar pozos, de lo que le decía uno por uno. Y luego vino una gran colonización. De esa colonización ahora tenemos las ciudades de Lago Agrio, Suchupindi y todo eso, ¿no? Ujú, En la minería no. En la minería lo que va a quedar es ahí, esas relaveras y como los contratistas ya hicieron su dinero, ya no estarán en el país, y ese pasivo, enorme pasivo ambiental nos va a quedar, así como nos están quedando los pasivos ambientales que hablábamos del tema del taponamiento de pozos, todo eso, ¿no? ingeniero, le quiero agradecer mucho por esta información que nos proporciona. Será necesario, me parece, seguir conversando sobre estos temas porque la situación a nivel global y a nivel local se complica cada vez más. Muchas gracias, mi querido ingeniero. Muchas gracias por la oportunidad y entonces nos comprometemos cuando usted necesite que continuemos esto De acuerdo, dialogando, lo haremos. Muy de acuerdo. amable, que esté muy Hasta bien. pronto. Hasta pronto.